Continuando con la serie de videoconferencias que la Dirección General de la Universidad Pedagógica Nacional e instituciones de posgrado ha programado, el día de hoy nos acompaña y tenemos el honor de estar con ella la doctora Marta Gabriela Sánchez, quien haré una breve presentación de su currículum vitae. Ella es egresada de la Universidad de Salamanca con el doctorado en Tecnología Educativa. Actualmente ejerce la función de tutora en la misma Dirección General de Unidades UPN e instituciones de posgrado en el programa de ambientes virtuales para el aprendizaje. Ha escrito diversos artículos, así como ha estado participando en distintas conferencias. Y su tema también está dentro del marco del Encuentro Estatal de Valores próximo a celebrarse en el mes de noviembre, y cuyo tema es Educar en Derechos Humanos, una tarea contradictoria. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Marta Gabriela Sánchez para que ella nos exponga su tema. Doctora, bienvenida y buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Me encuentro en estos momentos ante ustedes para dirigirles unas cuantas palabras acerca de los derechos humanos. E inicio diciendo, ¿cómo podemos hablar de ese ámbito oscuro de valores, derechos, responsabilidades, obligaciones y de toda una plétora de preciosas observaciones acerca de la vida, de la sinceridad, de la inseguridad, del maltrato, del trabajo, de la libertad o de las virtudes, cuando ninguno de los temas trae consigo el lugar especial que al hombre le corresponde en el cosmos, su relación con el destino, con el mundo de las cosas, su comprensión de sus congéneres, su existencia como ser que sabe que ha de morir, su actitud ante los encuentros ordinarios y extraordinarios, en sí, con el misterio que componen la trama de su vida. ¿Cómo podemos hablar de valores, de derechos, de responsabilidades, de obligaciones y de las diversas cuestiones que se relacionan con el hombre si no comprendemos quién es el hombre y cuál es la esencia de su existencia? Son dos preguntas de origen filosófico e histórico, de fácil entendimiento, que nos ayudarán a comprender el por qué todo ser humano, por el simple hecho de existir, cuenta con una capacidad simbólica que le permite la construcción de su propio ser, en una forma consciente y responsable. Partiendo de ese principio, iniciamos diciendo que el hombre existe en relación al otro. Y eso quiere decir que el hombre vive y se desarrolla en función al otro, en relación al grupo primario, que es la familia, en relación a la sociedad en la que se encuentra inmerso, con derechos, valores, normas, obligaciones y responsabilidades. Y en ese vivir y convivir, el hombre encuentra una forma coherente, significativa, consciente y responsable del sentido de su vida. El fin del hombre es encontrar significación y sentido de responsabilidad en su propia existencia humana. Es encontrar su propia dignidad de ser y su felicidad, ya que de lo contrario lo único que el hombre lograría es una mezcla de emociones y una sorda cólera y apatía que se agolpan en su mente y lo dejan exhausto y con una tácita resignación que en algunos casos únicamente se hace tolerable a través de las imágenes entrañables de la familia o de las personas amadas, de la religión o de un tenaz sentido del humor, pero sin el disfrute de la belleza estimulante de la naturaleza, de una puesta del sol, del cantar de un ave, del aroma de una flor, del compartir con el otro, dejando el estudio de uno mismo a la resignación y a la indiferencia. Les puedo decir que a lo largo de la historia, los grandes pensadores se han preguntado ¿qué y quién es el hombre? Y entre ellos podemos mencionar a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Tomás de Aquino, a Descartes, a Kant, a Nietzsche, a Freud, a Sartre, por mencionar algunos, entre otros muchos, que su único afán es y ha sido descubrir quién es el hombre. Cada uno de ellos, de estos filósofos, han estudiado al hombre desde una forma integral.
han intentado abarcar tanto la evolución de nuestra especie, el desarrollo del hombre y los modos de vida, así como las estructuras sociales donde el hombre crece y se desarrolla, en esa gran diversidad cultural que caracteriza a la humanidad. Desde la antigua Grecia encontramos a Sócrates, que nos decía que el hombre es cuerpo y alma, mientras Platón, que el hombre es lo que es. Es un ente racional, social y ético, y no puede dejar de ser nunca lo que esencialmente es un hombre. Aristóteles, por su parte, nos comentaba que el hombre es intelecto, voluntad, y que siempre va en busca de la verdad y la felicidad. Encontramos en la época medieval a Santo Tomás de Aquino, que nos comentaba que el hombre, el hombre y el individuo vive y conoce. Es el hombre el que razona, el que entiende, el que imagina y el que siente. De igual manera, Hughes afirmaba que el hombre no es libre de elegir, que el pensamiento y las acciones humanas ya están casualmente determinadas por una cadena de causa y efecto. Descartes, por su parte, nos comentaba que el hombre es la razón y afirmaba que las ideas morales son innatas en él. En la época moderna, Kant, el hombre, comenta, es sensibilidad, entendimiento, es la razón la que determina la acción y la conciencia moral. Pascal, por su parte, decía algo muy bello, el hombre es pasión, ya que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Durante la época contemporánea, Nietzsche nos decía que el hombre es creador y dueño de sí mismo y de su vida. Es un espíritu libre, totalmente libre. Freud, por su parte, el hombre no solamente es conciencia, tiene aparte deseos y necesidades, mientras que Sartre nos comentaba que el hombre tiene el poder de elegir, de tomar sus propias decisiones. Es el ser en sí, es lo que es ser para sí. Por lo que podemos concluir, después de un rápido recorrido por la antropología filosófica, que el hombre, por su propia naturaleza, es el objeto más digno de estudio, según sea su condición histórica, geográfica, de etnia, de sexo, de edad o situación social. El hombre es cuerpo y alma. El hombre es creador y dueño de sí mismo, de su vida, y es un espíritu libre. El hombre es sensibilidad y entendimiento. Es la razón la que determina la acción y la conciencia moral. El hombre es el que tiene el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. El hombre es el creador y dueño de sí mismo y de su vida. Es un espíritu libre. Por su parte, la historia nos muestra otros aspectos referentes sobre el hombre, y es el de la lucha por su propia dignidad y el derecho de justicia. 1789 fue un año crucial y marca el principio de una era para todos los seres humanos, y cuyos anhelos de libertad aún se encuentran presentes en este siglo XXI. 1789 fue un año en donde la pregunta ¿qué y quién es el hombre? Ya no fue suficiente. Los revolucionarios franceses no solo crearon un modelo de sociedad y Estado, sino que difundieron a partir de esas fechas un nuevo modo de pensar y de ser y de decir y de definir la naturaleza del hombre para la mayor parte del mundo. Y me refiero a esos hombres y mujeres revolucionarios franceses que al lema de igualdad, fraternidad y libertad, un 4 de julio de 1789, se lanzaron a la lucha en contra de la supresión de los derechos feudales y en donde la explotación, los impuestos, los diezmos, las injusticias, la pobreza y el poder que sobre ellos tenía el monarca Luis XVI, así como la iglesia y los nobles, eran el pan de cada día. Fueron hombres y mujeres
que lucharon por sus derechos sin importar perder la vida. A partir del triunfo de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional procedió a redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y tras largos debates se definieron los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, la igualdad ante la ley y la justicia, y el principio de la separación de poderes. Poco tiempo después de la Declaración de 1789, inspira a que se redacte un nuevo documento donde se menciona la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, así como otros textos similares que en numerosos países de Europa fueron proclamados, mientras que en América Latina dieron la pauta para las luchas independientes. En consecuencia, la Asamblea Nacional Constituyente definió los derechos personales y colectivos como universales por pertenecer a la naturaleza humana, que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho, que los derechos naturales e imprescriptibles del hombre son la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique al otro, que la ley es la expresión de la voluntad general, que todo hombre se presume inocente mientras no se declare culpable, que la libre comunicación de pensamiento y de opiniones es uno de los derechos más preciosos que el hombre tiene. Al día de hoy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, considera que la libertad, la justicia, la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, pues expone que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y conciencia, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. De igual manera, que todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona y que ninguna persona deberá estar sometido a la esclavitud ni a la servidumbre, y que tanto la esclavitud como la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. El artículo 15 de la Declaración el artículo 5 de la Declaración de los Derechos Humanos menciona que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo que nos da pie para fundamentar el acoso escolar o el bullying que actualmente se padece en muchos círculos escolares y que en algunos de los casos se inician desde la etapa infantil y en el ámbito de la casa. La declaración contiene 30 artículos, donde se reconoce la personalidad jurídica, los derechos y las obligaciones, siendo el primer reconocimiento universal de los derechos básicos y las libertades fundamentales del hombre. Es un documento que lo define como un ente social. El hombre es un hombre de carne y hueso, con dignidad y con necesidades, con derechos y con deberes, integrante de una especie y bueno por naturaleza, que crece, se desarrolla y muere, con inclinaciones propias y bajo la necesidad de convivir con los seres de su propia especie. El hombre es ahora enfocado desde una posición diferente, incluso en mayor medida que los filósofos anteriormente mencionados. Ahora, el hombre es dueño de sí mismo, responsable de satisfacer sus necesidades humanas básicas, de su identidad, de su dignidad, de su libertad, y es ese hombre el que nos ha tocado como docentes acompañar en su arduo camino para conocerse a sí mismo, coherente con el derecho a la libre determinación individual
y particularmente hacia su cuerpo y su vida. Si la recomendación de la Declaración de los Derechos Humanos es establecer conciencia de la dignidad, de la vida, de la integridad y la libertad del hombre, nuestro fin como docentes es promover mediante la educación el respeto a esos valores, a esos derechos y a esas libertades que nos hacen ser seres únicos, dignos y libres. Concebimos la educación para los derechos humanos como un proceso educativo continuo que tiene como finalidad la defensa de la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia, de la democracia y de la paz. En sí, la educación para los derechos humanos es una forma particular de la educación en valores, pues toda educación lleva consigo consciente o inconscientemente la transmisión de un determinado código de valores que le son propios a cada grupo humano, por lo que educar para los derechos humanos supone educar desde y para determinados valores, cuestionándose al mismo tiempo aquellos antivalores como la discriminación, la intolerancia, la violencia, la indiferencia, el conformismo. En efecto, desde el primer momento de la Declaración de los Derechos Humanos, se convierte en un instrumento movilizador de la educación para los derechos humanos. Es un gran instrumento pedagógico de concientización, cuestiones ambas que desgraciadamente 73 años después tenemos que constatar que no se han cumplido. El hombre aún es un concepto complicado y polifacético. Puede hablarse del hombre desde la metafísica, del hombre desde el aspecto jurídico, el hombre desde la sociología o a partir de cualquier ciencia social, como ente que es, vive y se desarrolla y muere. Y en cada una de esas modalidades suscita distintas cuestiones. Pero ahora nos interesa tratar al hombre en el sentido jurídico y reconocido por el derecho y amparado desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el sustento de los derechos humanos, que bajo los criterios de las garantías lo protegen. En sí, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos, así como el derecho a la vida, a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la libertad personal, las garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la indemnización, a la protección de la honra, de la dignidad, de la libertad de conciencia, de la religión, de la libertad de pensamiento, de expresión, a la libertad de reuniones, de asociaciones, a la protección a la familia, el derecho a tener un hombre, el derecho del niño, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la propiedad privada, a la circulación y de residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley y la protección jurídica. En México, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene 136 artículos en 9 títulos o apartados, y en cada uno de ellos los derechos humanos se encuentran presentes, independientemente del estatus, sexo, etnia, religión, nacionalidad del ser humano. La base de todo derecho es la dignidad y la libertad, inseparables de la persona humana. Sin dignidad y sin libertad personal es inconcebible un ordenamiento jurídico, cual lo sería también las ideas éticas del bien y del mal. No hay existencia humana ni personal donde llegue a faltar la dignidad y la libertad. Es verdad que el derecho, por su parte, recorta superficialmente la libertad jurídica de las personas, pero únicamente en cuanto forma social de vida. Pero la libertad jurídica se encuentra organizada y es precisa en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de la patética violencia que la
desacredita y que actualmente se vive en todo el país. Hablar de libertad es hablar de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales y de los derechos públicos que ampara nuestra Constitución. Los derechos civiles en sí tratan de aquellas libertades individuales que se afirman frente a cualquier pretensión del Estado de infringirlas. Los derechos políticos, por su parte, es la facultad de participar en asuntos de gobierno, de la cosa pública, eligiendo y pudiendo ser elegidos. Los derechos culturales y sociales incluyen los derechos del trabajo, de recibir igual salario por igual trabajo, gozar de protección contra los efectos de la enfermedad, la vejez, la muerte, la incapacidad, el desempleo involuntario, percibir un ingreso que asegure una existencia conforme a la dignidad humana, disfrutar un nivel de vida adecuado que garantice la salud y el bienestar del propio y de la familia, disponer de descanso, de tiempo libre y tener un amplio acceso a la educación y a la vida cultural de la comunidad. De lo anterior se desprende que nuestra Constitución es la ley fundamental que nos protege ante cualquier situación en donde se afecta nuestra dignidad de ser humano y nuestra libertad. Nuestra Constitución establece la forma de gobierno que nos ha de guiar y define las relaciones entre los tres poderes, garantiza al pueblo sus derechos y fija las relaciones entre gobernantes y gobernados, como también sanciona, pero no discrimina. Son principios reconocidos y garantizados por el Estado y llamados garantías individuales y sociales que tiene todo ser humano por el simple hecho de ser y necesarios para llevar consigo una vida digna. De ahí que los derechos humanos son históricos, porque están vinculados profundamente a la realidad histórica, política y social de la especie humana. Son inalienables porque no pueden ser despojados de ellos, no puede ser despojado de ellos por otros, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente. Son imprescriptibles porque tienen un carácter permanente, por lo que no pueden desaparecer o dejar de ser reconocidos en el transcurso del tiempo. Son universales porque todas las personas, sin distinción de raza, género o religión, de la situación histórica, temporal o cultural de los grupos humanos, les son dados. Corresponden para todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo. Indivisibles, todos son importantes, ninguno puede separarse del otro, lo que implica que la violación de uno solo de ellos repercute en múltiples violaciones, además que la realización de un derecho posibilita la realización de otros. Interdependientes. Todos los derechos humanos están articulados, son dinámicos, se encuentran en un proceso constante de evolución, son cambiantes, son progresivos, su tendencia es el avance, de ninguna manera la regresión o la cancelación de los mismos. Debemos comprender que los derechos humanos debemos promoverlos en nuestra categoría de ser y de existir, y que cada uno de ellos es de igual importancia, mas cabe mencionar, y de acuerdo a la situación actual en la que estamos viviendo, el Estado debe de adoptar medidas especiales, incluyendo medidas legislativas y políticas diferenciales para educar en y para los valores y los derechos y preparar para la vida, pues es necesario que la sociedad en común viva en valores y en derechos, ya que tristemente no se encuentran arraigados en nuestro ser y en nuestras costumbres y en nuestra historia familiar, pero sobre todo no se encuentran arraigados y no son la inspiración básica de muchas instituciones. Ante esta necesidad de enseñar tanto los valores como los derechos humanos, continuamos con los siguientes cuestionamientos que serían:
¿Cómo lograr que nosotros como docentes educáramos en valores? ¿Cuáles son las exigencias de la escuela como institución para el desarrollo de los valores? ¿Quiénes son a los que les incumbe la educación de los derechos y los valores? Voy a plantear 3 ámbitos de participación que afectan al desarrollo de los procesos del aprendizaje valoral. Una de ellas se relaciona con los padres y madres de familia. La segunda se refiere a las instituciones educativas y la vida en la escuela. Y la tercera va encaminada a la necesidad que existe de una formación y un cambio de actitud de los docentes. 3 grupos que suponen contar con igualdad de responsabilidades y compatibles entre sí, y forjadores de los ciudadanos del futuro, pero que en la práctica son 3 grupos desiguales e incompatibles con diferentes consideraciones por parte de las políticas del Estado. El primero y más importante es la familia, donde los padres y madres necesitan obtener el apoyo del Estado para el desarrollo de su función, ya que hoy se adolece de graves deficiencias que es menester para los miembros de la familia alcancen su desarrollo autónomo. El sentido de la responsabilidad, el sentido afectivo, fomentando las cualidades y las aptitudes de los mismos, pues la familia vive un momento de especiales riesgos al enfrentarse a diario ante la obsesión por los resultados, la competitividad, la presión de ser lo que no se es ante la sociedad, la disfrazada apariencia familiar, la demanda de resultados económicos, entre estos y otros factores, se esconden casi muchos peligros y riesgos que es preciso descubrir. Las contradicciones del sistema en este sentido son muy fuertes y sin embargo no se ha dedicado el tiempo suficiente a la formación de esta parcela. Es hacer comprender a los padres y madres de familia que la unidad fundamental de la humanidad es la familia, que los valores familiares son parte de su dignidad y el conservarlos merece la atención debida, pues eso hace la diferenciación entre las otras familias y en donde la libertad, la igualdad, el respeto y la justicia merecen el reconocimiento de todos los miembros. En el segundo ámbito es el de la escuela, la cual se concibe y se organiza como un medio social, con un valor y con una realidad propia y en la que diversas situaciones, incluidos la participación, los juegos, la educación física y la práctica de los deportes, permite a los niños adquirir conciencia de sus derechos, afirmarse en la libertad y en el desarrollo de las capacidades, que los lleven a adquirir una comprensión crítica del problema y afinar y extender mediante la experiencia directa el sentido de pertenencia a la comunidad, familia, escuela, comunidad local, nacional y mundial. En sí, la escuela debe ser el medio en donde las ideas y las opiniones florezcan, en donde se debe de trabajar en colegiados y en donde se observen las reglas elementales de procedimientos aplicables a toda discusión. Haciendo hincapié en aspectos que van desde el aprendizaje de la resolución no violenta de los conflictos hasta el significado de los derechos humanos, considerando los roles, los contextos y las estructuras sociales, ya que su estudio en la escuela tiene por objetivo llevar a los alumnos a encarar los valores y los derechos de justicia, libertad, paz, dignidad, derechos y democracia como forma de vida. Esta comprensión debe ser a la vez intelectual, vivencial y de afectividad, es decir, desde una perspectiva teórica como práctica y para todos los niveles educativos, incluso para la educación de adultos, pues la escuela tiene que plantearse la esencia de su cometido en la sociedad que la crea y que la sostiene. Formularé a continuación unas cuantas preguntas con la intención de invitar a reflexionar sobre ellas. No pretendo dar respuesta, solo poner
en el tapete algunas cuestiones importantes. ¿Qué sentido tiene educar en valores dentro de una sociedad que a diario los niega y los contradice? ¿Qué sentido tiene educar en valores cuando la escuela como institución no los incorpora en su estructura y en su funcionamiento? ¿Qué sentido tiene educar en valores si los docentes no se esfuerzan por vivirlos y enseñarlos como su propia forma de ser y de actuar? No es posible educar en valores en una escuela cargada de reglas de funcionamiento apoyadas por la jerarquía y la imposición, que a su vez pretende educar al ciudadano del futuro. No es posible educar para el respeto y la tolerancia si lo que se quiere de los alumnos es que sean alumnos sumisos, sin iniciativa y decisión, y en muchos casos también marginados por su clase social. ¿Cómo queremos educar en valores cuando los padres y las madres de familia solo participan en la escuela en cuestiones escasamente irrelevantes, a pesar de que ellos saben si su hijo tiene motivación, si entiende lo que le explica el maestro, si tiene la libertad para preguntar, si es evaluado con justicia o si se siente respetado? Para la escuela, los padres son considerados inexpertos en diversas cuestiones. ¿Cómo podemos educar en valores cuando la escuela tiene una inquietante función homogeneizadora, currículum para todos, espacio para todos, evaluación para todos? Da la impresión de que se pretende alcanzar un individuo estandarizado que responde a los mismos patrones de conducta, que tenga los mismos conocimientos y que practique las mismas formas de pensar, sin considerar que cada uno de ellos es diferente, con una identidad y una dignidad que los caracteriza como hombres. Y el tercer ámbito de participación se encuentra relacionado directamente con la formación del personal docente, así como directivos, supervisores y asesores pedagógicos, pues son ellos los que deben de recibir la formación que les permita intensificar sus esfuerzos para facilitar la renovación, la producción y la difusión y el intercambio de los programas de educación valoral. A las autoridades educativas les corresponde que los docentes desarrollen nuevas aptitudes y competencias que les permita contar con perspectivas de intervención pedagógica a fin de establecer nuevos métodos y técnicas y materiales de enseñanza destinados a consolidar la educación para la paz y los derechos humanos. La formación, en este caso, tiene como objetivo que el docente reflexione sobre el sentido moral de su propia acción educativa y de su vida familiar. No basta con asegurarse de que en la escuela se educa y se viven los valores. Es necesario que los integrantes de ella vivan los valores dentro y fuera de la escuela, es decir, en la casa, con la familia, en la calle o en la comunidad. El docente debe de cambiar su acción y su pensar a fin de lograr la aplicación práctica de los derechos humanos y de los valores que de ellos emanan. Es inculcar entre los docentes el aprecio por sus propios valores y su historia familiar, esa historia muy propia familiar que cada uno de los educadores tiene. La educación en derechos y valores no es solamente un programa de actividades o de estrategias específicas para hablar sobre el tema, como tampoco es una asignatura más o unas recetas de cocina que se puedan usar de acuerdo a tal o cual caso. La educación en valores y en derechos humanos necesita planteamientos exigentes y congruentes con lo que hoy se considera que es el hombre. Si la familia encarna valores, derechos, obligaciones y responsabilidades en sus hijos, será mucho más fácil que la juventud aprenda a reconocerlos y a vivirlos en la escuela, en la calle y en la comunidad. Mientras que por otra parte, si los docentes son ejemplo de ciudadanos honestos, comprometidos, solidarios, tolerantes y sensibles, es probable que los alumnos hagan suyas las concepciones y los comportamientos que anhelamos.
Son principios o medidas concernientes que las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben de prever en beneficio del cuidado y la protección del individuo, de los jóvenes y de los niños, es decir, de ese hombre que humanamente ha sido hasta ahora imposible definir en su totalidad y en una sola palabra, a pesar de que muchos se han dado vueltas en vano por el oscuro laberinto de preguntarse quién y quién es el hombre. Por lo anterior, sería una tarea contradictoria que nosotros como docentes de la educación no inculcáramos los pilares básicos de los derechos humanos cuando el individualismo, la competitividad, el conformismo social y el pragmatismo y el relativismo social predominan en nuestra sociedad y en nuestra familia. Sería una tarea contradictoria que nuestra misión como docentes no se impulsara la convivencia pacífica y respetuosa, así como los valores que de ellos emanan. También sería una tarea contradictoria en no comprender que nuestros alumnos tienen un lugar especial en el cosmos, que no son iguales, que tienen una identidad y una dignidad muy propia y que debemos prepararlos para la trama de su vida. ¿Cómo podemos hablar de los valores, los derechos, las responsabilidades, las obligaciones, si no comprendemos que nuestra misión va más allá del simple hecho de enseñar contenidos? Muchísimas gracias. Reconociendo la exposición de la doctora Marta Gabriela y valorando los planteamientos que en estas palabras nos ha expuesto, no me resta más que agradecer su participación y esperamos seguir frecuentándonos en esta serie de videoconferencias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.